y mercaderías provenientes del campo, una situación que está aumentando costos, aseguraban desde la sociedad rural. Estamos en comunicación, Pino, me corrigen, Nicolás Pino, ahora estamos en comunicación con Eduardo Bussi, que él es expresidente de la Federación Agraria, para conocer lo que viven los productores agropecuarios. ¿Qué tal, Bussi? ¿Cómo le va? Somos Walter y Fabián, buenos días. Buen día, Walter, Fabián, audiencia, un gusto grande. Muchas gracias por atendernos, gracias por su tiempo. ¿Coincide con Pino respecto de estas cuestiones infraestructurales? A ver, en el concepto general amplio de que tenemos déficit de infraestructura, estoy seguro que coincido, sí. Después no sé cuál es su visión de infraestructura, no conozco los detalles. Yo sé cuál es la infraestructura que nos hace falta. ¿Y cuál es? Digamos, en un país de 4.500 kilómetros de una punta a la otra, ¿no? Uh-huh. Y ferrocarril hace falta. Hace falta tener desarrollo ferroviario para mercadería, para traslado de producción y inclusive para pasajeros. Yo tuve que hacer un trámite familiar en Italia el mes pasado y moverse en los trenes italianos de un lugar a otro es una maravilla. Y cualquier tren europeo es una maravilla, es decir, de la conectividad que tienen, la posibilidad de traslado, digamos, del transporte público de pasajeros. La verdad es un medio eficiente y accesible el desarrollo ferroviario que hay en Europa. Bueno, a mí nos miramos en algún espejo, nos gustaría, tendríamos que mirarnos en eso. Ahora, vamos a dejar eso que lamentablemente se dinamitó durante los 90, en época de Menem Cavallo. Bueno, ahora vamos al tema del transporte de cargas. Se destruyen permanente y recurrentemente las rutas por el traslado de larga distancia de granos del noroeste argentino hasta los puertos Rosario, hay 1.500 kilómetros, o del centro de la provincia de Buenos Aires hacia Bahía Blanca o Anquequena, hay 600, 800 kilómetros. Eso lo tiene que hacer ferrocarril. Y después, cuando se llega a los nodos portuarios, las circunvalaciones, las playas de estacionamiento para los camiones, y después el tema del desarrollo del transporte aéreo de mercaderías. Digamos, la infraestructura en los aeropuertos y la posibilidad de colocar mercadería de contrastación hacia el hemisferio norte, es decir, para la exportación de frutas, exportación de carnes y de determinadas cuestiones. Tenemos un déficit de infraestructura que obviamente no es culpa de este gobierno, es culpa desde el 92, año 1992 para acá, de un proceso donde no se volvió a hacer infraestructura, digamos, para favorecer la producción. Agreguémosle a eso los malos manejos que existen en las cuencas hídricas y la falta de prevención que en algún momento significó muertes, inclusive en la ciudad de La Plata, ustedes recuerdan, o en la ciudad de Santa Fe, en tiempo de Reutemann, y ustedes también seguramente recuerdan. Es decir, la cuestión hídrica alguna vez hay que tomarla con seriedad y poder conducir los fenómenos climáticos que como esta semana han sucedido, es decir, lo cual además es extraordinariamente raro, porque no es normal que en el mes de agosto caigan tanta cantidad de milímetros de lluvia, porque generalmente agosto suele ser un mes, históricamente es un mes de déficit hídrico, no llueve muy poco en el mes de agosto. Bueno, estamos frente a una cosa rara, hay un cambio climático que hay que reconocer y poder estudiar profundamente, y se ha dado esta circunstancia. Ahora, no es culpa de nadie que haya llovido de manera extraordinaria en este mes de agosto, pero que el manejo de las cuencas hídricas es un tema que sigue recurrentemente en déficit en la República Argentina y que se paga con costos económicos o como repito, La Plata, Santa Fe, en dos circunstancias distintas, con vidas humanas, ¿no es cierto?
Leí en un fenómeno que se está dando en el Brasil, por eso lo iba a interrumpir. Digo, compararnos con Europa nos llevan siglos de capitalismo y desarrollo industrial de ventaja. A mí me incomoda esa comparación. Prefiero compararme con lo que tenemos cerca, Brasil, Perú, Chile. Brasil está viviendo un fenómeno que se llama neoruralismo, que es ciudadanos de las grandes urbes, San Pablo, Brasilia, lo que sea, las ciudades, se están mudando al campo porque hay una expansión del agronegocio, hay oportunidades laborales novedosas que revitalizan al campo, y este proceso se vivió justamente en el primer en el interregno, el primer gobierno de Lula, Dilma Rousseff. Después se interrumpió y es como que ahora están volviendo a desarrollar este neoruralismo, está creciendo. A contramano de lo que pasa en la Argentina. ¿Por qué nos está pasando esto y lo tenemos acá al lado? Y es un país vecino, digo, tercermundista como nosotros. ¿Por qué? Me consta. Nosotros en la Federación Agraria tenemos un acuerdo, digamos, a nivel Mercosur, llamado COPROFAM, Coordinadores de Productores Familiares del Mercosur. Nuestra contraparte de la Federación Agraria es la CONTAC, Confederación de Trabajadores de la Agricultura, 15 millones de afiliados, de trabajadores de la agricultura brasileros, y un enorme aporte político, gremial, de reclamo, de demanda, inclusive con movilizaciones y con congresos y con propuestas a los gobiernos que en ese momento fueron emergentes, como el de Lula y el de Dilma, y los logros que implicaron primero bienestar para los afiliados y los pequeños trabajadores, sean pequeños productores, sean obreros rurales. Ahí están mezclados los trabajadores rurales, pero consiguieron logros importantes, pasaron a ser deficitarios en producción de leche, a autoabastecer y exportar leche en Brasil. Digo, esto sucedió a partir justamente de esa interacción de la comunidad organizada con gobiernos que pusieron voluntad política, mejora de los niveles de producción y mejora de los niveles de vida de los, por ejemplo, los movimientos sin tierra, los movimientos que tenían, digamos, como destino las favelas de San Pablo, las favelas de Río de Janeiro. Bueno, terminaron arraigados con posibilidad de tener un terreno propio. La primera cuestión que hizo Brasil fue decretar el fin de la migración desde las zonas campesinas, agrarias y periféricas hacia las grandes ciudades. Ya el fenómeno de San Pablo, con más de 20 millones de habitantes, San Pablo y el Gran San Pablo, ¿no? Ya era un dato de la realidad. De tal manera que ahí la primera cuestión fue decretar que se decretar, entre comillas, que deje el proceso migratorio de inundar ciudades y de hacer inviable a la ciudad. Claro, no es simplemente poner una barrera para que... entender, nosotros, termino con esto, a 100 kilómetros del obelisco tenemos 15 millones de personas. Es decir, mientras el noreste argentino, el noroeste argentino siga tributando, digamos, población a Moreno, Berazategui, La Ferrer, digamos, qué sé yo, todo el gran Buenos Aires, bueno, primera cuestión que hay que hacer es detener esa migración. La segunda es revitalizar, poner inclusive obra pública y promociones industriales específicas para que sea un operativo regresar, un operativo retornar, de tal manera que los lazos familiares de muchos habitantes que hoy están en el Florencio Varela permitan el regreso a Santiago del Estero. ¿Cómo? Creando condiciones de producción, de agregado de valor, de promoción industrial, de promoción primaria, agropecuaria, agroturística, digamos, de tal modo que la gente resuelva regresar, pero lo primero que tenemos que hacer es entre comillas, declarar el estado de emergencia ocupacional en la Argentina, de emergencia demográfica, perdón,
y impedir que se siga amontonando gente en el Gran Buenos Aires. Esa es la primera acción que se necesita. Yo estoy a punto de armar en estos tiempos, pues si me permite un chivo, por favor, la Fundación Salvemos los Pueblos. O sea, la Fundación Vida Campestre, Salvemos los Pueblos. Así como Greenpeace hace una maravillosa tarea por salvar la ballena, digamos, por salvar determinadas zonas y determinadas faunas. Nosotros creemos que necesitamos una fundación que se dedique a plantear ante todos los organismos públicos, municipales, provinciales y nacionales, la necesidad de salvar los pueblos rurales. De que los pueblos rurales sigan teniendo vigencia, de modo tal de que no se amontone tanta gente en el Gran Rosario, en el Gran Córdoba, en el Gran Resistencia Chaco, en San Miguel de Tucumán y toda su periferia, y ni hablemos de Gran Buenos Aires, Eduardo, todos son conglomerados, porque no hay obra pública que pueda satisfacer tan afluencia de gente, y no hay generación de empleo que pueda resolver la demanda de empleo cuando hay tantos conglomerados de esa manera. Así que muy atinado este comentario, estimado. Disculpe que yo no tengo capacidad de síntesis. No hay problema, Eduardo. Estamos para eso también, para escucharlo a usted, que es el principal protagonista en este momento. Teniendo relación con el campo, y usted hace años que está lidiando con distintas políticas gubernamentales en el país, uno de los principales reclamos de los pequeños productores rurales en todo el territorio argentino es el tema de las rutas. Teniendo domicilio y familiares en la provincia, una de las más dejadas, que es Corrientes, en la parte rural, donde en los mapas figuran rutas y son caminos que están destruidos, muchos hoy están con ripio, donde es muy difícil llegar. Sí. Hay muchos pequeños productores que van haciendo esto justamente, dejando los campos y mudándose para buscar la posibilidad de tener un mayor crecimiento a su pequeña producción de hectáreas donde se fueron transformando, fueron tabacaleras en su momento, hoy se dedican a la soja, se dedican al arroz y al poco producción de animales y venta, porque también es muy alta la mantención justamente de el ganado. ¿Esto es así? ¿Coincide usted con esto? Sí, absolutamente. Sí, a ver, la agriculturización de gran escala, donde las condiciones para la agricultura son solamente para aquellos que tienen grandes dimensiones de tierras y no son viables los pequeños y medianos agricultores, y se trata igual a los que somos distintos, se le aplica igual nivel de retenciones, tenga 20.000 hectáreas o tenga 50 hectáreas, se le aplican las mismas condiciones de impuesto a las ganancias, se le aplican las mismas condiciones de la tasa de interés, las mismas condiciones impositivas en general. Bueno, entonces, ¿qué se lleva? Una agriculturización sin agricultores. O sea, agricultura sin agricultores, producción de gran escala, sojera, de flujo financiero que ingresan al negocio agrícola, y eso desplaza al agricultor tradicional. En cuanto a agricultura, ni hablemos de la cuestión de que se requiere más presencia, más atención, como en la producción ganadera, donde no se ha estimulado la recuperación ganadera, donde no se ha hecho más eficiente la producción y donde no se ha ampliado la producción. O sea, a ver, en lo que va del gobierno de Milei, hemos perdido 1,5 millones de cabezas de vacas. O sea, la vorágine exportadora, esta cosa, no es porque mejoró el consumo, cayó el consumo en este último tiempo. Bajamos de 51 millones de cabezas a 49 millones y medio. ¿Estamos? O sea, venimos perdiendo cabeza de ganado desde hace años, desde Guillermo Moreno, desde aquellos tiempos de prohibición de la exportación de carne, el conflicto de los ganaderos con el gobierno de Cristina, de Guillermo Moreno en su momento. Eso fue un capítulo, digamos, pero a lo largo de los últimos 20 años no ha habido un plan de recuperación bovina que nos lleve de 50 millones de cabezas a 60 millones de cabezas para abastecer el mercado doméstico y la demanda internacional de la calidad de las carnes argentinas. Este criterio no se adoptó, no se aprobó. En el último periodo del gobierno de Milei se profundizó todavía más. Sí.
y la consecuencia es que estamos con déficit de producción ganadera y estamos con una ruralidad que está cada vez más abandonada. Es decir, la presencia de vacas de ordeñe o de vaca de carne necesita de gente que esté laburando en el interior. Eso necesita, en primer lugar, la gran definición de repoblación y ampliación del stock ganadero. Esa es una definición política que tiene que tomar un gobierno junto con las entidades del campo, y además de esa definición se necesita también un nivel de coordinación con los gobernadores, de infraestructura básica, de electrificación rural. La electrificación rural en la Argentina no existe. Existe para unos pocos privilegiados que puedan tener energía rural, pero la mayoría de los campos no tiene energía rural. La mayoría de los campos tiene caminos desastrosos, digamos, de tal manera que todo conspira para que se termine haciendo ese desierto verde, nada más que de agricultura y sojización, y no exista valor agregado, ganadería, granjas porcinas, granjas avícolas, desarrollo. A ver, se siguen perdiendo tambos de manera alarmante. Estaba leyendo un informe de ayer, se cayeron 190 tambos en los últimos meses. Es decir, cuando yo era joven había 30.000 tambos, en este momento hay 7.000, 7.500. Con esta perspectiva que usted da y este análisis, Bussi, el panorama y el pronóstico a futuro no es alentador para los productores. No es alentador, porque vamos a una agricultura sin agricultores, donde lo único que importa es cuánto el volumen de soja se carga en los barcos y cuánto se cobra retenciones. Y la única agenda pareciera en el campo argentino es cuántas retenciones aplican y cuándo eliminan las retenciones. Es la única agenda que hay. Y en esto tenemos que ser honestos. También la dirigencia agropecuaria tiene que hacerse cargo de que el único reclamo pareciera es sáquennos las retenciones. Y ese es el maná del cielo que viene a resolver todos los problemas agropecuarios en la Argentina, y eso es una burda mentira. O sea, las retenciones son un impuesto distorsivo y en algún momento deben ser modificados. Yo no tengo duda, pero primero, mientras exista, ¿por qué le aplican lo mismo al pequeño productor que al gran pool de siembra? Punto primero para discutir. Segundo, ¿es el tema retención el único tema de la agenda agropecuaria argentina? ¿O es un desarrollo rural, inclusivo, diversificado, con respeto al medio ambiente, con respecto al desarrollo y ocupación territorial, demográfica? Es decir, la ruralidad debe ser una herramienta de ocupación demográfica distinta, de respeto al medio ambiente justamente. A ver, vamos a un ejemplo para la gente que nos escucha y que por ahí no necesariamente tiene que saber de campo, fertilización de tierras. ¿Cómo se recupera la fertilidad de una tierra? Con vacas orinando arriba de ese campo. O sea, comen pasto, orinan pasto, bostean, y con eso se reponen los niveles de minerales. Un campo que tiene mitad de población ganadera y mitad de agricultura no necesita fertilizantes externos. La misma producción ganadera se ocupa de fertilizar y de dar viabilidad a ese pedazo de campo. Como no hay vacas y lo que hay es una explotación agrícola de tipo minero, es decir, es una especie de minería a cielo abierto la agricultura en este momento, lo que estamos haciendo es dejar de reponer los niveles de minerales que se sacan en cada cosecha, y estamos hipotecando el futuro de las tierras argentinas y concentrando a la población que debía estar ocupada en todo el territorio agropecuario, agroalimentario, agroindustrial en el interior, la estamos amontonando todo en Avellaneda, en Lanús, en Berazategui y en todo el Gran Buenos Aires. Este es el proceso nefasto que está sucediendo en nuestro país, muchachos. Bussi, le agradecemos muchísimo la posibilidad de contactarnos con usted y compartirnos su óptica de lo que el campo necesita. Muchas gracias, que tenga un buen día. Bueno, gracias por el espacio y un saludo grande. Y si es posible el corte del reportaje está bien. Ahora lo hablamos con Silvana, la productora. Muchísimas gracias. Muy amable. Silvana, que es muy amable. Sí. Gracias.